Hoy se cumplen 50 años del golpe progresista que le dio o que le dieron, ¿no?, a la oligarquía el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas comandadas por el general Juan Velasco Alvarado. Fue una dictadura dictada por las grandes mayorías postergadas, dictada por el clamor popular, donde por primera vez el campesinado llegó a tocar el cielo con las manos. No fue ni por asomo una dictadura dictada por los Gillemeister, ni por la International Petroleum Company. No, no, fue una dictadura, la de Velasco, ¿no? Por las grandes mayorías campesinas trabajadoras, ¿no? En cambio, la gesta, o mejor dicho, estas dictaduras nefastas, ¿no?, como las de Bermúdez, ¿no?, como las de Leguía, Luis Sánchez Cerro, ¿no?, etcétera, etcétera, o el mismo ex reo de la Diroes, respondieron al interés de los grandes grupos de poder, ¿no?, que sistemáticamente se dedicaron a robar o a saquear al país, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Entonces, hay que tener la precisión en ese estilo, ¿no? Ahora, el golpe progresista nacionalista de Velasco, ¿no?, básicamente responden a dos causas medulares, ¿no? Una, que fue incapaz de hacer respetar la soberanía ante los Gillemeister, ante la International Petroleum Company, etcétera, etcétera, ¿no? Fue incapaz de hacer respetar la soberanía ante los grandes grupos de poder, los gobiernos sistemáticamente uno tras otro, ¿no? Y el límite llegó con el personaje ¿no?, con el gobierno de Belaúnde. Y otra causa es la insensibilidad o la postura arrogante de los diferentes gobiernos que no tuvieron la sensibilidad o fueron indiferentes con las grandes mayorías campesinas trabajadoras, ¿no?, que reclamaban a gritos el proceso de reforma agraria que sistemáticamente se estaba gestándose en uno y otro pueblo latinoamericano. Luego del golpe progresista, ¿no?, prácticamente tuvieron dos consecuencias o cuatro consecuentes medulares. Primero, la derecha demuele el proceso de reforma agraria, ¿no?, que el tema de la producción, en el tema de que no se dignificó, ¿no? Ese es el argumento medular que ellos tienen, ¿no? Pero lo que no pueden decir, o es un argumento irrefutable, que el proceso de reforma agraria le dio por primera vez condición humana a las grandes mayorías campesinas trabajadoras. O sea, eso es irrefutable. Y no solamente eso, ¿no? También le dio salvaguarda a los más postergados de nuestra patria, ¿no? Y prueba de ello están los índices de pobreza que se bajaron, ¿no?, con el proceso de Velasco, ¿no? Esa es una consecuencia. Otra consecuencia medular, ¿no?, también sería el tema de que reivindicó la dignidad nacional, ¿no? Sistemáticamente la International Petroleum Company se había prácticamente burlado del pueblo del Perú, permitido esto por los gobernantes de turno, y llegó al límite, ¿no?, con el acta de Talara, ¿no? Y luego llegó Velasco, ¿no?, y paró eso, ¿no? Otro aspecto a considerar es que por intermedio del SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, que era el ente o el brazo político del proceso revolucionario, reivindicó al pasado milenario, ¿no? Trajo, o mejor dicho, trajo lo mejor, el mejor revolucionario de nuestros tiempos, ¿no?, a Túpac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Y construyó, se podría decir, ¿no?, un puente moral, ¿no?, un puente de orgullo nacional entre ese proceso revolucionario que le puso el pecho al coloniaje español, ¿no?, de Túpac Amaru, y lo conectó, ¿no?, al proceso revolucionario, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿no?, comandadas por el general Juan Velasco Alvarado. Entonces,
Eso, porque, ¿qué se puede decir en este respecto, no? Porque antes prácticamente no había reconocimiento, no solamente tomaban, había un reconocimiento a partir de Bolívar, de San Martín, ¿no? O sea, había también que reivindicar lo nuestro, ¿no? Y eso es esto prácticamente mérito, ¿no? De Velasco, ¿no? Ahora, eso, ¿no? Para considerar una de las causas medulares, ¿no? Ahora, en el tema de la reforma agraria, no era un caso particular, ¿no? O sea, se estaba gestándose sistemáticamente en uno y en otro pueblo latinoamericano, ¿no? En el 54 se había gestado en Guatemala, ¿no? En el gobierno progresista de Jacobo Warber Guzmán, ¿no? Luego el imperialismo, ¿no? Lo termina saboteando, ¿no? Y etcétera, etcétera. En el 64 también hubo proceso de reforma agraria por un gobierno progresista en Brasil, por el compañero João Goulart. También el imperialismo, ¿no? Entró a tallar ahí y lo saboteó, ¿no? En el 59, cuando llegó Fidel, ¿no? Y con su proceso revolucionario en Cuba, también, ¿no? Propuso reforma agraria y la ejecutó. Entonces, este tema era a nivel continental, ¿no? Inclusive en el año 61, Kennedy, en la cumbre Punta del Este, ¿no? Estipula de que en Latinoamérica se debe dar viabilidad a este proceso de reforma agraria, ¿no? Con el tema de titulación, ¿no? Hay que darle los títulos, ¿no? Decía, ¿no? A los campesinos. Entonces no era un hecho aislado lo que gestó Velasco, ¿no? Bueno, en el tema del International Petroleum Company tenía una larga rata, ¿no? En el Perú, ¿no? Con mencionar que en el año 1922 se firmó un laudo arbitral en desmedro del Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que este fallo, ¿no? Salió en contra del Perú. O sea, ellos debían sistemáticamente dinero al Perú. Es una larga historia, ¿no? A partir de la London Pacific, ¿no? Que está explotando unas áreas que no les correspondían, entonces el Estado entra a tallar ahí y hábilmente la London le vende a la International Petroleum Company, ¿no? Y no reconoce, ¿no? Esa deuda, ¿no? Y sistemáticamente recibió beneficios una tras otra vez, ¿no? El tema de Odría, ¿no? Y otros personajes entregados al imperialismo, ¿no? Siempre tuvieron el blindaje, ¿no? El ropaje, ¿no? Para estas transnacionales, ¿no? Bueno, voy a terminar con el tema de desmantelar, voy a tratar de desmantelar algunos argumentos, ¿no? Que dice la derecha, ¿no? Con respecto a Velasco. Por ejemplo, ellos entran a tallar la crítica de que Velasco destruyó la pesca, ¿no? Velasco destruyó la minería, ¿no? Destruyó la producción, ¿no? Y van por ahí van sus argumentos. Hay que ser un poco más justo, ¿no? Porque ellos prácticamente no cuentan la verdad, ¿no? Éramos en el 72, gracias a la gesta de Banchero Rossi, campeones mundiales, ¿no? En exportación de harina de pescado, ¿no? Perdón, claro, harina de pescado, ¿no? Producto de la anchoveta, ¿no? Pero lo que no se decía, que como éramos campeones a nivel mundial en la harina de pescado, en la exportación de harina de pescado, pero lo que no se decía, que teníamos altos índices de nutrición crónica infantil en el Perú. Entonces, en ese estilo hay que contar la verdad, ¿no? Entonces, también, si bien es cierto que en el 72 se cae la producción o el stock de anchoveta, es debido en gran parte por el fenómeno de Niño, ¿no? Que lamentablemente azotó al país. Y también repercutió en la producción agraria, ¿no? Porque ellos dicen, no, que se terminó importando, ¿no? Papa, que nosotros éramos los mejores en papa, por ahí van los argumentos. Hay que contar la verdad, pero ¿no? El tema del fenómeno de Niño repercutió en el agro y también en la pesca, ¿no? Ahora, otro argumento que ellos dicen, ¿no? Es este tema bueno, este es un tema personal, ¿no? Del APRA, ¿no? Que prácticamente es un planchado de programa el APRA, ¿no?
hay que precisar también, o sea, toda la fase de reformas, ¿no?, que hace Velasco, ¿no?, prácticamente es un planchado, ¿no?, del programa El APRA. Hay que precisar esto, ¿no?, porque en 1918, cuando triunfa la revolución bolchevique, Lenin prácticamente en el primer periodo aplica el comunismo de guerra, ¿no? ¿Y el comunismo de guerra qué era? Estatizaciones, nacionalizaciones, reforma agraria también, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no?, que en los programas socialistas que teníamos aquí en el Perú en aquella época ya introducían esos temas, ¿no? O sea, no es básicamente mérito del APRA, ¿no?, o sea, de su programa, ¿no? Otra cosa que estipula el tema de la prensa, ¿no? El tema de la prensa que amordazó la prensa, ¿no? Hay que precisar en este aspecto que esa prensa, como la de ahora, no le daba voz a los más postergados de nuestra patria, no le daba voz a los sindicatos, no le daba voz a los universitarios. Entonces, en este estilo, Velasco prácticamente no democratizó la prensa. Ahora, ojo, que Nuevo Perú no está planteando esto, ¿no?, pero estoy tratando de darle a entender, tratando de explicar por qué Velasco gestó esto, ¿no? Ahora, esa prensa estaba financiada o tenía dueños, sus dueños eran los Gildemeister, eran dueños de la Cerro Pajo Corporation, o sea, los que financiaban a esta prensa o sus dueños eran los grandes grupos de poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el diario El Correo, su dueño era Banchero Rossi, y este diario El Correo sistemáticamente, si querían bajarle un arancel, ¿no?, al tema a la industria pesquera, empezaba a meter bulla, ¿no?, sistemáticamente, ¿no?, hasta que degraden este impuesto, ¿no?, o lo ambilonen el impuesto, ¿no?, para la industria de sus patrones, ¿no? Hay que recordar también que el diario La Prensa, ¿no?, de Pedro Beltrán, prácticamente avaló ese laudo arbitral, ¿no?, que se consolida en el año 22, en el gobierno de Leguía, ¿no? Ese laudo que falló en contra del Perú y a favor de la IPC, prácticamente este diario avalaba y decía, no, este es un laudo legal, ¿no? Entonces prácticamente jugaba a intereses, ¿no?, del International Petroleum Company, ¿no? Entonces, además, cuando Velasco los expropia, en el diario El Comercio, no pone a un general de Velascato, no. Lo ubica al doctor Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Y Héctor Cornejo Chávez había sido rival de Belaúnde, ¿no? Era un personaje del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Entonces, no era pues un personaje, ¿no?, rojete, ¿no?, o un general tajante, ¿no? Además, el Correo, El Comercio, la prensa, el Extra, no se los adueñó al gobierno, ¿no?, sino lo distribuyó a las clases populares, ¿no? Por ejemplo, El Comercio prácticamente se destinó a difundir información sobre las organizaciones campesinas, ¿no? En el Correo también tuvo su área, ¿no?, su área de trabajo, ¿no? Ya no era esa prensa, ¿no?, obviamente, ¿no?, arrodillada, ¿no?, a las agencias internacionales norteamericanas, ¿no? Entonces, hay que más o menos ir discutiendo este tema, ¿no? Y me parece que hoy, 3 de octubre, es el inicio, ¿no?, para armar el debate, ¿no? Se los dejo todo esto para ustedes, ¿no?, para que analicen, y les mando un saludo. Hasta pronto.